Inicio. Muy buenas Muy tardes a buenas tardes todos. a todos. Continuando Continuando con el con el segundo día de segundo las día de las jornadas de jornadas de investigación de ingeniería investigación de civil ingeniería civil en la en la transmisión transmisión sostenible y sostenible y digital, digital, soy Adalit quien soy les Adalit quien les acompañará como acompañará como moderador hoy. moderador hoy. Unas Unas recomendaciones recomendaciones importantes. importantes antes de comenzar. Tendremos las presentaciones de los diferentes expositores para luego tener una ronda de preguntas. Para hacer llegar sus preguntas, les pedimos que las ingresen al formulario que estará anclado en la sección de los comentarios de esta transmisión. Segundo punto importante, durante las jornadas tendremos habilitado un formulario de asistencia cada día a diferentes horas y este estará habilitado por 10 minutos para adquirir el certificado de las jornadas. Para los participantes deberán tener un 80% de asistencia. Ahora presentamos al ingeniero Ítalo Sepúlveda Solari. Es ingeniero constructor e ingeniero civil con mención en diversas áreas como estructuras, construcción, hidráulica, sanitaria ambiental y transporte. Formado en la Universidad del Mar, Chile. Además cuenta con un magíster en ingeniería con enfoque en gestión de la construcción por la política Universidad Católica de Valparaíso, junto con diversas especializaciones en gestión de proyectos, metodología BIM, innovación educativa y construcción management. Sin más preámbulo, ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Mira, vamos a comenzar el día de hoy y lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la Sociedad Estudiantil Científica de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Simón por invitarme. Considero que estas actividades, cuando son impulsadas desde el cuerpo estudiantil, desde los estudiantes, es un beneficio para todos y es lo que tiene que hacer academia. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes hoy día. Ya, pero vamos a hacerlo esto muy entretenido porque la distancia nos separa. Yo incluso en estos momentos yo estoy en España porque participé la semana pasada de un congreso que se llama Rebuild y estoy conectado. Acá estamos de noche, allá es la tarde en Bolivia, así que ha sido bien entretenido esto. Bueno, yo quiero comentar un poco sobre la temática que voy a hablar hoy. La temática se llama la construcción industrializada en la era de la inteligencia artificial generativa. Quiero plantear temas desde el diseño, de la coordinación, de la ejecución. Voy a compartir algunas ideas con ustedes y como es una sociedad relacionada con la investigación, voy a presentar un fragmento de un artículo que se publicó hace un año, me parece, en las conferencias de Lean Construction que se hacen anuales, y compartir un poco sobre otro poco de literatura que existe y dar algunas ideas que yo tengo, algunas quizás, no sé si recomendaciones, pero quizás ciertos tips que puedan servir. Como muy bien dijo el presentador, al cual le agradezco, mi nombre es Ítalo Sepúlveda Solari. Yo actualmente soy candidato a doctor en Ingeniería y Tecnología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa línea es como mi línea de desarrollo estudiante todavía. Sigo siendo estudiante porque soy estudiante, tengo mis años, pero sigo siendo estudiante, en este caso de doctorado. Y en paralelo, mi trabajo lo realizo acá en la Universidad Autónoma de Chile, donde tengo el cargo de director de la carrera de Ingeniería en Construcción. Y asimismo, en mis actividades como un poco más relacionadas con la industria, soy profesional asociado del Consejo de Construcción Industrializada en Chile. Entonces ahí se entiende un poco de dónde vienen todas estas ideas que yo trato de canalizar en torno a la construcción industrializada, temas educativos, temas relacionados con la industrialización y todo ese tipo de cosas. Vamos a partir con la primera lámina, que mi primera lámina solamente tiene esto, que es como yo trato de dar el concepto de cómo yo me encontraba incluso yo digo que esa persona se parece un poco a mí. Cómo yo me encontraba hace un par de años cuando escuché por primera vez la palabra, y lo puedo decir, mira, fue terminando unas vacaciones, debe haber sido el año 2022 seguramente,
iniciando el 2022, pero yo estaba terminando mis vacaciones en Chile y en un LinkedIn, en una publicación en LinkedIn, alguien puso: yo prefiero que mis estudiantes utilicen ChatGPT. Para mí fue: chuta, ChatGPT, ¿qué será eso? Y de repente empecé a abrir los ojos y me encontré, igual que esta fotografía que está acá, me sentí como enfrente de una ola de información, de conocimiento que se estaba generando, de algo que iba más rápido que los humanos, de algo que, curiosamente, yo me había quedado, mire, esto ustedes a lo mejor se van a reír, pero son muy jóvenes también, yo me había quedado como en esa versión cuando Kasparov, un ajedrecista, fue derrotado por una máquina, por un computador. Y a lo más teníamos las constantes aventuras. Me gustan los videojuegos, que uno generalmente compite contra la máquina cuando uno juega en un solo player. Y eso para mí era. Y me encontré con esto de repente y fue así como que sentía que se me venía un tsunami encima. Y esto me permitió ir explorando. Yo por si acá, yo no los veo a ustedes, yo voy moviendo esto de un lado para otro para no interrumpir la lámina, pero si ustedes me quieren dar algún aviso de tiempo y todo, alguien abre el micrófono y me lo da solamente, ¿ya? Pero yo voy a tratar de estar dentro de los tiempos que me dijeron. Y quiero partir por esto, la inteligencia artificial generativa. Yo creo que lo primero es ponerle nombre a esto. Por eso a mí, esta lámina que está acá, esta lámina de Al-Janabi y Summerher del 2024, a mí me encanta, porque me gusta cuando los temas se ordenan. A mí siempre creo que a veces uno empieza a escuchar de temáticas y escucha como unos fuegos artificiales, temas por acá, temas por allá. Pero es súper importante ordenar esto, porque actualmente ustedes van a encontrar muchas personas que les dicen esto: yo sé mucho sobre inteligencia artificial. Y en verdad lo que hacen es que manejan un chatbox que es IA generativa. Y la IA generativa que hace responde estadísticamente agrupando palabras y dándote respuestas más o menos dentro de un entorno controlado. Lo que pasa es que lo hace muy bien. Pero existen otras cosas como Deep Learning, Neural Networks, Machine Learning y existe un gran paraguas de inteligencia artificial que es mucho más que utilizar un chatbox. Los chatbots estaban de hace tiempo. Uno constantemente lo utilizaba. Y lo que pasa es que tenían como algunas respuestas predeterminadas. Entonces, pero igual tú estás hablando con una máquina. ¿Cuál es el tema que yo quiero plantear? A mí me gusta este gráfico también que está acá, que dice intereses a lo largo del tiempo. Es de algo que parece que ya no corre, que es Google Trends, pero yo aquí en Google Trends hice una búsqueda sobre ChatGPT y el scope, el source, en la fuente, lo hice con un scope de 5 años en Google Trends. Y mira, algo pasó en junio del 2023 que esto estalló, y esto se instaló en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y ahora no es solo ChatGPT, existe una familia diversa: Cloud, Perplexity, DeepSeek, Gemini, suma y sigue, y van a seguir sumando, y algunos más particulares para una cosa, otros más para otras cosas, pero ya se quedó. La IA generativa llegó y nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Hay alguien escuchaba el otro día decir que podría darse el gran crack o explotar la burbuja de la IA generativa. No sé, no me he metido mucho en ese tema, pero en teoría está y se va a quedar por un muy buen rato, y yo creo que para el futuro. Veamos algunos conceptos. La IA generativa ofrece una vía para agilizar el procesamiento de datos. Y esto es muy interesante porque los datos es algo que ustedes que son ingenieros civiles o ingenieros civiles en preparación, algunos, se van a dar cuenta que nosotros en el mundo de la construcción manejamos muchos datos. Y si hay algo que nos va a ayudar a procesar datos, es bienvenido. Otra cosa que podría ser una buena idea es que la IA generativa sea adoptada como parte de los procesos de investigación. Y eso es una de mi apostolado en esto, que se utilice como parte de ¿cómo se llama?, de procesos de investigación, no dejándole toda la investigación a ella, sino que ir interactuando con nosotros. Uno siempre tiene que ser el curador. Yo, es chistoso porque justamente el otro día me puse a ver una serie de una tienda con cómics y está Spider-Man.
Y me acordaba de este editor malo del diario que siempre le hacía la vida imposible a Spider-Man. Y yo digo que, y me acordé del rol de los editores en los periódicos. Yo creo que con la IA nosotros, los humanos, nos convertimos un poco en editores. Se utiliza, pero uno edita finalmente, uno es el que le pone la firma. Y esto es súper importante. La inteligencia artificial generativa entrega información, ¿cierto? Pero no se olviden que no firma la inteligencia artificial, el que firma es usted. Por lo tanto, uno es el que se hace responsable de esa información. No podemos decir, chuta, es que la IA generativa me dio una información mala. No, usted debe haberse dado cuenta de eso. Por eso yo siempre digo, hay muchas personas que dicen, con la IA generativa nadie estudia más. Yo creo que completamente al revés, que con la IA generativa tú necesitas saber estar mucho más preparado y tienes que saber mucho más. Y en temas de habilidades, de comunicación, tienes que estar 1000 veces más preparado para poder generar los resultados que se requieren. Dicho eso, quiero remontarme a algo que para ustedes va a ser muy lejano, pero algo muy útil. Miren, por ahí por el año 1995 existe una persona que se llama Bill Gates que le escribió un memo a toda su organización y dice, todo el staff ejecutivo de su compañía de Microsoft, y se llama The Internal Tidal Wave, o sea que es la marejada de Internet. Él dijo en su momento, miren, esto nos cambia todo. Recuerden que antes el Internet, yo les digo, el año 93, 92, no era conocido, o sea, era algo casi como un experimental. Y en un momento se masificó. Y él alertó a toda su compañía y dijo, oye, cuidado que esto cambia hoy día y cambia para siempre. Y hizo que su compañía respondiera para adaptarse a eso. Y yo el otro día jugando simulaba como esto, cómo sería si yo me hiciera a mí mismo una ola, un mismo meme diciendo la ola de inteligencia artificial. Y yo diría inmediatamente que como implicancia es que se redefine el trabajo intelectual, va a transformar la educación e investigación y va a generar nuevos estándares éticos y cognitivos. ¿Qué acción inmediata es tomar? Integrar. Aprender sobre qué son los prompts. El término prompt engineering, que principalmente saber cómo escribir al contexto, cómo validar críticamente, cuáles son las auditorías que hay que hacer en los modelos, aplicaciones, simulación, construcción, planificación. Y algo súper importante que yo creo que es enseñar a otro. Yo, honestamente, yo creo que, por ejemplo, no creo que es bueno cuando uno se reconoce como experto. Yo principalmente en esta área no soy experto, pero sí exploro. Entonces, lo más importante en esto para que le pueda llegar a todos es explorar, explicar con humildad y estrategia, para que las personas puedan entender sobre esto y la utilicen. Algo súper importante, yo digo que esto algunos hacen la postulación o señalan que va a generar menos brechas entre los estudiantes. Yo creo que va a generar más brechas, porque al que le va bien y más encima sabe utilizarla, es como un proyectil disparado, que no lo pillo más. Y si alguien no tiene las habilidades lingüísticas, las habilidades para explorar esto, se va a quedar atrás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esto es como un marco introductorio que yo planteo. Y después quiero comentar esta frase que a mí me gusta, que es así: la inteligencia artificial generativa no es una simple herramienta de software, es una plataforma de pensamiento y acción. Quedarse al margen implica la irrelevancia en menos de 5 años. Y eso es verdad. Mira, si tus trabajos, lo que tú estás haciendo, lo haces a la vieja escuela, que era hasta hace un par de años atrás, sin IA, tu trabajo se va a ver muy diferenciado del de otros que ya lo están utilizando. Entonces yo creo que es importante subirse a este tren y tratar de interactuar de buena forma y de la mejor forma posible. Redefinir qué es lo que tienes que hacer, fijar nuevos estándares y hacer una transformación en cuanto a cómo tú investigas. Pero esto tiene un contexto bien interesante. Mira, en Chile, aquí puse esta lámina principalmente para explicarle un poquito el contexto de Chile y qué pasa con el tema de la construcción.
nosotros hace por ahí por el 2014 se definió lo que se llama como el Construye 2025, que ahora seguramente se va a ampliar al 2035. Y nos dimos cuenta que generalmente la industria se encargaba de darle cabida a nuevas ideas, por ejemplo, tratar de mejorar en productividad, mejorar en temas medioambientales, pero no era conveniente dejar estas ideas de forma aislada que surgieran de forma natural dentro de las empresas. Había que dar una estructura. Y para eso la Corporación de Fomento, que se llama Corfo en Chile, plantificó iniciativas. ¿Cuáles eran estas iniciativas? Que entregan recursos. Y dentro de eso estuvieron los programas Transforma. Y esos programas Transforma dieron cabida a hacer estudios y a diagnosticar el sector. Y se dieron cuenta a través de, por ejemplo, de consultorías como la que hizo la consultora Matrix, que habían varias palancas que teníamos que accionar en nuestro entorno para mejorar, no solo la productividad, porque realmente se apuntaba a la productividad, sino para mejorar en varios aspectos. Y tenemos temas de sustentabilidad, temas de innovación, transformación digital, capital humano e industrialización. Una de esas líneas, la industrialización, es de la que permite descolgar la iniciativa del Consejo de Construcción Industrializada, que esto pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción. Y esto es una agrupación de 140 actores y sigue creciendo entre empresas, profesionales y académicos. Bueno, yo ahí estoy haciendo investigación entre lo que sería el Consejo y la Universidad Católica. Pero ¿cuál es la gracia? Que nosotros tuvimos que meternos en esto y tuvimos que tratar de mejorar en varias de estas palancas para poder que la productividad se viera masificada en el amplio espectro y también darse cuenta que hay cosas que no puedes dejar de lado. Por ejemplo, tú no puedes solo mejorar la productividad y dejar de lado el tema de la sustentabilidad. No es posible eso. Uno tiene que crecer como en todas las variables posibles. Y en cuanto a la construcción industrializada, me gusta contar lo siguiente, que nosotros como país, Chile en este caso, no es una iniciativa nueva. Y yo creo que a lo mejor ustedes la han escuchado, pero por ejemplo, acá tenemos fotografías de los años 30 de casas prefabricadas en Estados Unidos. Acá tenemos otras fotografías antiguas. Y aquí, esta fotografía que tenemos acá en particular es de Chile, que son paneles de una industria cuando la Unión Soviética nos proporcionó la famosa empresa KPD, que eran paneles, fábrica de edificios en paneles. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que ahora, con esto que les conté en la lámina anterior, Chile tiene un aire renovado. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros vamos a tratar de ejecutar obras, vamos a obtener datos, pero ahí es donde está el tema. Piensen cómo se entiende la construcción. La construcción se entiende proyecto a proyecto. Por lo tanto, cuando paso de un proyecto a otro proyecto, lo primero que pasa es que el capital humano se te diluye, te pasan a otro proyecto, y todos estos datos que hemos recogido quedan como en el aire, como que sí, nos fue bien, y terminamos. Pero hay muchos datos ahí interesantes que podríamos utilizar. Y ahí es donde, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa tiene un rol. Y sobre todo porque la construcción industrializada tiene algunas barreras, que es falta de confiabilidad y colaboración entre los compradores y sus proveedores, falta de coordinación entre fase y contratista, falta de coordinación y colaboración entre las partes interesadas. Por lo tanto, también, si analizamos estos datos, podemos darle respuesta a estas barreras. Estas son algunas barreras, hay un montón más. Tengo un colega, Jesús Ortega, que tiene un paper sobre barreras relacionadas a la adopción de la construcción industrializada. En su paper la menciona como off-site construction, porque ahí es otro tema. La construcción industrializada tiene un amplio espectro de definiciones. En algunas partes se le dice modular construction, en otras partes se le dice off-site construction, en otras partes todavía se le llama construcción prefabricada, y tiene algún sesgo en cuanto a cómo la ven. A veces la ven como de menor calidad, pero esto no es tan así. Pero ¿cuál es la gracia? Que la IA generativa tiene algunos elementos que nos pueden ayudar. Siguiendo en esta línea, tenemos que considerar que ¿por qué queremos impulsar la construcción industrializada? Porque ¿qué fomenta? Fomenta mejora en costos, en productividad, en sostenibilidad y también mejora los tiempos. Entonces, esto es fundamental. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a pesar de nosotros de ser una construcción, una industria que sabemos nuestros actores quienes van a estar en torno a un proyecto, aún así nosotros tenemos
un tema de fragmentación de los flujos de trabajo. Se trabaja en torno a silos. Yo trabajo mi parte y después se la paso al otro. Siempre pongo este ejemplo, sobre todo cuando hay estudiantes, que es como que tenemos un grupo de 4 alumnos o 4 estudiantes, vamos a hacer un trabajo y yo le digo a uno, ya tú haces la introducción, yo hago el desarrollo, tú haces las conclusiones y otro escribe la bibliografía. Y nos juntamos un poco antes de terminar el trabajo. Nos vamos a juntar y vamos a encontrar 4 piezas que no encajan de ninguna forma. Y al final se nota, uno revisa los trabajos y eso no hay ¿cómo se dice? Relato que pueda unir ese trabajo. Y eso pasa en nuestra construcción porque se trabaja así. Entonces, ¿cuál es la gracia que yo planteo? Planteo lo siguiente, mira, el desafío dual, ambición física y cuello de botella digital. El estancamiento físico. Hay una brecha de productividad histórica en nuestra industria, pasa en Chile, pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en Argentina, pasa en el mundo entero. Eso es así. Y falta de coordinación entre fase y contratista. Miren, la única forma de que un proyecto pudiese resultar bien es si tenemos integración temprana, o sea, si llamamos a las partes a trabajar desde antes. Eso genera una brecha histórica y también hay una urgencia ineludible de sustentabilidad y eficiencia. ¿Y qué pasa con los datos? Los datos se ven como silos aislados, prácticas industriales poco arraigadas. Si yo quiero utilizar construcción industrializada y tengo prácticas industriales poco arraigadas, es como muy difícil. Es como, imagínense que yo le paso una receta a un cocinero, pero él no tiene nociones de cocina, entonces como que le paso una receta y no sabe qué hacer. Y eso mismo nos pasa a nosotros en nuestra industria. Y para eso, bueno, con mis profesores guía, el profesor Luis Fernando Alarcón, el profesor Beda Barcoqueva y una estudiante, Antonia Bensperberger, tratamos de ver, oye, ¿cómo tomamos IA generativa y la podemos meter en procesos de investigación? Porque al final analizar datos es un proceso de investigación en entornos de construcción industrializada. Y eso es lo que yo, lo primero que quiero mencionar ahora. Porque mira, nosotros hicimos una investigación exploratoria donde fijamos una fase A, fase B y fase C, donde tomamos datos estandarizados de proyectos, o sea, conversamos con ciertos proyectos y le dijimos, oye, llena esta ficha y mándamela. Después, entrevistas en otra etapa, con otras empresas se hicieron entrevistas, esto es interesante, en audio, y nos mandaron esa entrevista. Y una tercera parte, nos tomamos en cuenta lo que hace el Modular Construction, que es el modularconstruction.org, que es el MBI, Modular Building Industry, Modular Building Industry, que tomamos su base de datos de 39 proyectos, una muestra, y la analizamos. Y le metimos inteligencia artificial generativa a eso. Para eso, ¿qué se hizo? Y aquí viene como la idea en sí. Primero, datos crudos. Se llaman datos crudos en el sentido que eran los 13 proyectos, las 57 entrevistas y los 39 datasets. Y se utilizó un motor de IA generativa para analizar esos datos. ¿Qué es lo que queríamos demostrar nosotros? Lo que queríamos demostrar es, primero, en una fase A, que se podían identificar patrones entre los proyectos. La fase B es que podíamos hacer un diagnóstico organizacional apoyándonos en IA generativa. Y una fase C es que, ¿qué pasa si comparamos el rendimiento de un humano con una IA generativa? Y eso nos dio un enriquecimiento en nuestra metodología y nos permitió decir varias cosas. En la fase A, mira, se descubrieron algunas cosas bien interesantes. Ahora, ¿cómo se trabajó esto en la fase A? Se trabajaron 13 proyectos y se hizo un filtro de prompting iterativo. O sea, ¿qué cosa? Se probó qué prompt era mejor y se empezó a conversar con estos datos. Y pudimos obtener algunas líneas interesantes como prefabricación como eje central, dominancia de la sustentabilidad, flujos estandarizados. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el diseño estructurado de instrucciones es el catalizador que desbloquea el reconocimiento de estos patrones. Por lo tanto, nos dimos cuenta de algo. En esta fase A es mi contexto, mi forma de escribir, de preguntarle a la IA, es fundamental y es clave para que esto tenga un buen inicio.
cómo le cuento la historia a la inteligencia artificial para que la pueda entender. Así, después vino la fase B, que es el diagnóstico organizacional. Y esto aquí me voy a detener un poco porque es un desafío no menor. 57 entrevistas y se procesaron en 2 semanas. Ojo, 57 entrevistas en audio. ¿Qué se hizo? Aquí hicimos algunas, ¿cómo se llama? Algunos hallazgos. Yo el primer hallazgo que hice, a lo mejor ustedes ya lo saben, yo me enteré, lo descubrí haciendo esta investigación. Mira el desafío. El investigador que estaba a cargo de la entrevista nos entregó el audio solamente. Y me acuerdo haber escuchado a uno de los investigadores decirme, oye, chuta, esto tenemos que llevarlo a texto para poder transcribirlo, hay que transcribirlo. Miren, ustedes saben lo que cuesta transcribir esto. La transcripción es una labor bien compleja. Pero en esto tenía que primar la velocidad y lograr el resultado. Entonces, lo que hicimos, y este es como un proceso, tomamos ese audio y nos dimos cuenta que la plataforma Microsoft Teams, por ejemplo, uno coloca un audio y le pone transcribir y te lo va a escribir. Y uno después tiene que ver que todo esté bien, y ese audio es el que utilizamos, cargamos una IA generativa, un chat GPT en este caso, en ese tiempo estábamos en el 4.0, y acordamos con el equipo de investigación las preguntas que íbamos a realizar, y se hicieron las mismas preguntas, por lo tanto, el filtrado de lo que yo voy a preguntar tiene que ser un acuerdo entre todos los investigadores. Y eso permitió que trabajamos muy rápido y esto se terminó en 2 semanas. Eso, ojo, no es posible sin inteligencia artificial generativa terminarlo en 2 semanas. No habría que no dormir seguramente. Y en un proceso, bueno, y así después vino algo interesante, la fase C, que la voy a comentar. Sí, la voy a contar primero la fase C y después le explico la otra parte. En la fase C nos dimos cuenta que es importante tener la parte humana, porque la parte humana detecta cosas que no detecta la inteligencia artificial, principalmente limitada por el contexto, cómo uno cuenta las cosas y todo el tema. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que todo esto permitió que nosotros fijáramos una metodología, que es la siguiente que está acá. Stage 1, 2 and 3. La primera es generar la recolección de datos. Eso es fundamental. O sea, una IA con datos buenos es fantástica. Esta parte del data collection no lo podemos inventar. Esto tiene que ser sí o sí. Ahí voy a activar el enlace por aquí. El data collection no lo podemos inventar, él tiene que estar. Después configurar el modelo. O sea, todos tienen que utilizar el mismo modelo. Puse configuración del modelo porque puede ser Gemini, puede ser DeepSeek, puede ser ChatGPT, puede ser Cloud, cualquiera. Y esto es fundamental, el contexto, cómo le cuento la historia. Y hay que generar unos chequeos de comprensión. Si ustedes ven que no está entendiendo bien, existe oportunidad de mejora. Entonces, cargar el contexto y procesarlo nuevamente. Cuando uno está ok, vaya a la etapa 2, que es crear el prompt, cómo vamos a trabajar estos datos, que es qué les vamos a preguntar. Y testee. Cuando esté completamente bien y haya superado toda esta oportunidad de mejora, usted va a producción, que es producir en masa, o sea, trabajar los datos en forma seriada. Eso permite que nosotros le demos vuelta un poco a la matriz de inversión del tiempo. Los investigadores actuales, sobre todo, y estoy hablando, cuando hablo de investigadores, puedo estar hablando también de profesionales que están buscando datos de su empresa y que están haciendo un poco de ingeniería forense en cuanto a su proyecto. Es que lo que nos tomaba el 80% en tratamiento manual de datos baje a un 20% y yo me destine el tiempo en análisis profundo y estratégico. Eso es lo que yo propongo. ¿Qué pasa? Antes teníamos los datos, en vez de procesarlos nos demorábamos una eternidad y al final quedaba un poquito nomás para ver qué conclusiones podemos sacar y quedaba hasta ahí. Yo creo que la IA llega como un amigo, una IA generativa, para ayudarlo en eso. ¿Hay lecciones críticas? Sí. El engranaje híbrido. Esto es muy importante. Existen modelos genéricos y existen modelos personalizados. Los modelos genéricos es cuando uno interactúa de forma simple, y existen modelos personalizados que uno puede darle más control.
Pero muy importante esto, el principio central. IA generativa para la velocidad y humanos para el contexto. La IA por ningún motivo sustituye el juicio experto. El prompt engineering no es un soporte técnico, es una competencia metodológica innegociable. Y eso es importante. Yo creo que incluso de repente propongo cosas como esta. Yo creo que, por ejemplo, entre universidades hermanas de toda Sudamérica, nosotros debiésemos tener algunos cursos, incluso que pudiésemos compartir sobre cómo conversar con las inteligencias artificiales, aunque suene súper lógico, no es tan lógico. Hay diferencias. E incluso yo creo que la formación de cada persona varía en los resultados que obtiene de una IA. Y así llegamos a otros casos que les quiero comentar. Por ejemplo, aquí, estos son de otra literatura, pero pueden encontrar algunas cosas muy interesantes, como cuando relacionamos un poco la IA generativa con BIM. Existen algunos pilares que yo creo que van a cambiar, que son el diseño del BIM aumentado, la operación y cadena de suministro, seguridad y mantenimiento predictivo. ¿Por qué hablo en estos pilares? Porque hay investigaciones que demuestran que más allá de la optimización investigativa local, la literatura global demuestra que la IA generativa ha transformado radicalmente cada fase del ciclo de vida de la construcción. Tuve la oportunidad de ver a un expositor la semana pasada que él mostraba cómo ahora los programas de diseño de arquitectura tienen un motor de IA en el cual yo puedo ir escribiendo y él me va cambiando la forma, me va cambiando las dimensiones. Y son algunas labores que son un tanto reiterativas. Por ejemplo, imagínense que un diseño de un edificio no cumple la norma en el ancho de las puertas. ¿Tendré que yo destinar a un profesional para que mida puerta por puerta? ¿O si tengo una IA que me asegure que ese flujo lo revisan en un par de segundos fácilmente? Yo creo que esas cosas uno las puede ir trabajando desde ya, pero es súper importante, los datos. Los datos tienen que ser lo que va a dar la clave y los flujos de trabajo para que esto pueda ir siendo utilizado. ¿Qué otra cosa importante? De la reacción a la iteración infinita. Miren esto importante. Automatización de alternativas, reducción del esfuerzo y sustentabilidad integrada. Yo con diseño generativo pudiese ir prompteando, como se le dice, o preguntando, y generar nuevos modelos de edificio. Pero imagínense actualmente lo que se hace es un trabajo brutal. Ustedes que son estudiantes de ingeniería civil lo deben saber, sus profesores. Te llega el modelo de arquitectura, le tengo que dar la estructura, lo tengo que calcular y después eso se tiene que ir a cotizar, me llega el costo y si el costo está pasado, ¿qué hago? Todo de vuelta, vuelvo hasta el arquitecto para ver qué cambios puedo hacer, cómo darle nueva dimensión a las secciones para poder cotizar nuevamente y ver si ese monto está dentro de lo alcanzable o no. Bueno, con eso lo podríamos hacer más fácil. Van a estar todos los ingenieros atrás, pero el flujo va a ser mucho más rápido. Y si a esto le sumamos el uso de metodología BIM en un entorno común de datos, esto debiese ser muy, muy integrador tempranamente y muy útil en la fase de diseño. ¿Qué es importante? Algunas cosas. El puente semántico, BIM interactuando con los LLM. Yo voy a tener los datos estructurados y voy a tener datos no estructurados. Voy a tener un procesamiento, una traducción semántica. ¿Cuál es la gracia? Extracción instantánea de los metadatos, generación automática de cronogramas y asistentes virtuales. O sea, eso es importante. Yo creo que nosotros, bueno, todos aquí ingenieros o futuros ingenieros, estamos acostumbrados a esta parte. Nos ponemos a diseñar, cliqueamos, dibujamos, calculamos, planificamos. Pero si nos ponen esta posibilidad de poder conversar con nuestro mismo modelo, el futuro es muy diferente. Y ya estoy llegando ya a mi presentación para alcanzar a terminar. El mapa del ecosistema de la construcción aumentada. Vamos a tener primero cadena de suministro, materiales avanzados de calidad y seguridad predictiva. Y esto es muy útil pero todo esto se logra si los datos están todos centralizados. Tributar hacia la cadena de suministro, tributar hacia los materiales, tributar hacia la seguridad predictiva. Por ejemplo, nosotros en la universidad tuvimos hace poco una llamada Semana Smart,
donde reunimos estudiantes como una hackathon, se podría decir. Podían buscar diferentes soluciones con IA y un equipo generó, por ejemplo, una cámara que tú pasas por adelante y una inteligencia artificial atrás detecta si tienes puesto el casco, si tienes puesto los guantes o la antiparra, entonces, o la mascarilla cuando aplique. Y eso es mucho más predictivo y mucho más fácil de implementar, ¿cachai? Entonces, ahí hay un tema bien interesante. ¿Cuál es la gran fricción? La ética, privacidad y seguridad de los datos, las alucinaciones del modelo. El modelo hay que decirle que no alucine, porque se puede explotar y decirnos cosas que no son reales. A ustedes, que la mayoría que son estudiantes, recuerden, no le pidan un paper porque les va a devolver un paper inventado y con un DOI falso. Desplazamiento versus aumento laboral, esto hay que cuidarlo, porque hay que reeducar y reposicionar. Hemos pasado en la historia diversos momentos donde muchas personas han pensado que iban a quedar trabajo, pero en verdad como que ¿cómo se dice? Cambian las labores. Pero siempre voy a hacer una nota al margen, pero es súper importante que las personas que promocionan la IA generativa, que la están vendiendo las empresas, no la estén vendiendo con la promesa o enganchando a los mandantes con la idea de desplazar a las personas y reducir su plantilla de sueldo. Eso no es la idea es que todos podamos crecer, si no se va a formar un desequilibrio que no lo vamos a poder controlar. Y la brecha de la alfabetización. Es de forma urgente formar profesionales que entiendan la lógica del modelo, saber cuándo confiar. Los cursos de programación, si eran importantes, van a tener que ser mucho más importantes ahora, y vamos a tener que entender cómo se escriben los códigos, porque una de las cosas que va a venir es el código mediante interacción con la IA, el vibe coding, como se le dice, donde nosotros vamos a escribir y la computadora va a programar, pero es importante saber qué está programando. Y obviamente la IA generativa va a tener incidencia en mantenimiento predictivo interrumpido mediante Internet of Things, manejados por IA, resiliencia climática y sinergia del ecosistémica total. O sea, vamos a tener robots trabajando, vamos a tener máquinas. Ahora, es muy importante que todos crezcan a la par, porque si no, pudiese pasar que nosotros nos quedemos con una industria de la construcción muy rezagada, por ejemplo, en nuestros países, y veamos otros países que están muy en el futuro, y nosotros vamos a seguir haciendo las cosas a la vez, y eso nos va a generar crecimientos de países muy distantes, y eso hay que evitarlo. Bueno, y lo más importante, ya mi último mensaje, es importante adoptar, aprender y liderar, pero hay que tener cuidado con el concepto de liderar, y lo planteaba la semana pasada. No es que un país tenga que tomar la vanguardia, sino que alguien que lidera tiene que invitar a los demás a trabajar en eso, de modo que no cada país o cada institución o cada profesional tenga que inventar la rueda de nuevo, sino que nos podamos compartir lo que ya hemos logrado y seguir creciendo. Importante, la IA no reemplazará a los constructores que usan IA reemplazarán a los que no. Esa es una pequeña frase que tengo. Algunas discusiones que planteo, me gusta esto, un enfoque híbrido que combine la eficiencia y la IA con la experticia humana es clave. Eso es algo que tenemos que utilizar en nuestros procesos. Y también tenemos como conclusión esto, que yo tengo otras, pero voy a mencionar las salvaguardas éticas y la estrategia de procesamiento son fundamentales para superar la fragmentación de datos y generar confianza en las aplicaciones de la IA generativa. Yo, más que a alguien que utilice mucha IA y le pregunte cómo lo usó, yo le preguntaría de dónde sacó los datos. Yo creo que esa es la gran frase que dice, ya, pero me encantó tu trabajo, pero ¿de dónde sacaste los datos? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Bueno, ya en el tiempo comprometido, les quiero agradecer su atención a todos los que están o a los que van a ver la grabación después. Esto es la gracia que estas cosas de repente se ven después. Y muy importante, para cualquier consulta adicional o establecer comunicación o potenciales de investigación, si alguno de ustedes se siente motivado, ahí están mis dos correos. Uno es italo.sepulveda@uautonoma.cl y el otro es ilsepulveda
@uc.cl, y ahí está mi WhatsApp de acá de Chile, el más 569-4247-338. Así que yo feliz de la oportunidad que me dieron hoy día, y ahora detengo la presentación. A ver, vamos a detener la presentación. Detener la presentación. Agradecemos al ingeniero Ítalo por su exposición. Comentarle que nos llegaron algunas preguntas. Vamos a comenzar con la siguiente. Tenemos una pregunta de parte de Jonathan Maldonado. Perfecto. ¿Cómo cree que la IA generativa cambiará el rol del arquitecto e ingeniero en la etapa de diseño conceptual? ¿Pasaremos de ser dibujantes de planos a ser curadores de parámetros? Mira, es súper buena la pregunta, y yo creo que va a cambiar el flujo de trabajo. Ese es el concepto. Porque nosotros actualmente tenemos un flujo de trabajo que es del arquitecto, sale el diseño conceptual, ese diseño pasa a los ingenieros, y nosotros damos la estructura, pero nosotros metemos mucho las manos. O sea, nos metemos a diseñar como tal y a dibujar. Bueno, los dibujantes también. Yo creo que lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener esta IA generativa entre medio, y que nos va a permitir algo muy interesante. Si lo hacemos bien, nos va a permitir una integración temprana con el arquitecto, y se va a poder ir trabajando en base al mismo modelo con esta IA que va a ir trabajando en los parámetros que ya tenemos establecidos. Pero, como muy bien dice la pregunta, nosotros vamos a tener que dar el último veredicto. Sí, vamos a tener que controlar los parámetros, obviamente como corresponde, porque al final la memoria de cálculo, el proyecto, va a ser la firma del arquitecto y ese ingeniero. No podemos decir, no, es que la IA no configuró bien esta estructura o esta aproximación estructural. Nosotros sí, vamos a tener que trabajar en una nueva forma de flujo, y algo súper importante con respecto a eso es que esto incluso yo digo que va a permitir traer al constructor a la fase temprana. Porque nosotros podemos, y pensemos que tenemos la IA, tenemos al arquitecto y tenemos al civil. Nosotros podemos trabajar en ese triángulo, pero si aparte incorporamos al constructor, le vamos a formar a la misma IA esta instrucción del cómo lo construimos. Y debiésemos tener un proyecto sin tanta, ¿cómo se pueden decir? Como intersecciones o falencias cuando uno va al terreno. Eso yo podría decir. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos otra pregunta de parte de Eric Zúñiga, que dice, ¿cómo podemos utilizar modelos generativos para optimizar automáticamente el uso de materiales y la eficiencia energética en componentes prefabricados? Mira, es muy interesante. Hay un concepto que es el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida hay un colega, amigo mío, Danilo Tapia, que ve ese tema, que ve el tema como se podría decir como el pasaporte de los materiales. Cuál es su pasado, por dónde pasó, y cuáles son los parámetros que tienen, temas de eficiencia, temas de resistencia térmica, etcétera, etcétera. Una IA con buenos datos, y ahí volvemos a la hipótesis que yo planteo, una IA con buenos datos, con datos fiables de diferentes materiales, nos puede ayudar en procesos de decisión de ver cuál es lo más adecuado y cuál es lo más óptimo para utilizar en alguna solución que pudiese diferir. Veamos un caso en particular. Imaginemos que estamos haciendo nosotros una vivienda en una zona X y otra en una zona Z. Ambas
gobernadas con diferentes especificaciones en cuanto a su resistencia térmica, en cuanto a su tema de confort. Nosotros podríamos preguntar solamente reemplazando un material con esto de IA generativa y que la IA nos puede ir dando las recomendaciones a cumplir y qué material de una cartera de materiales que tenga, cuál debiese ser el adecuado para utilizar. Y más que el material, cómo debiese ser el sándwich, le decimos nosotros, de la solución del elemento para ser implementado. Pero importante, que estos datos tienen que estar validados y tienen que saber bien de dónde salieron. Y garantizar que esos datos son representativos de después donde yo voy a mandar a producir. Porque imagínate que yo tengo un elemento vertical, yo lo corro con una IA, la IA saca datos de cualquier parte del mundo y me dice este material sirve y después yo lo mando a producir con unas especificaciones parecidas y lo que me entrega la fábrica es una cosa media parecida y al final no cumplo, voy a estar en problemas. Entonces, por eso, nosotros tenemos que cuidar todo este entorno para que esto resulte. Porque, ojo, la IA, esto es importante, la IA siempre me va a dar una respuesta satisfactoria, pero soy yo quien va a juzgar si eso realmente es tan satisfactorio. Eso. Muy bien, ingeniero. Tenemos una última pregunta más de parte de Hugo Callao, que dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a adaptar el diseño industrializado rígido en las condiciones impredecibles del terreno en tiempo real? Buena pregunta. Y esa pregunta me la hacen a diario, es una pregunta aparte que yo la he hecho muchas veces, porque nosotros vamos a partir de una base. Es más, yo hago un curso que se llama The Lean Construction en mi universidad para estudiantes de último año, y siempre la pregunta que me hacen los estudiantes es, profesor, pero todos los proyectos son irrepetibles, todos los proyectos se diferencian uno de otro. Sí, pero hay una particularidad. Si te das cuenta, si nosotros en nuestros proyectos tuviéramos un buen tratamiento de datos, donde tuviéramos memoria de proyecto, hay varios elementos que se dan en el terreno que son repetibles. Y si tuviésemos una gran biblioteca con las soluciones, y ahí me voy a ir mucho al área de Lean Construction, imagínate que yo tuviera una IA generativa cargada con soluciones en el formato A3 que se llama en Lean Construction, que es cuando uno hizo hipótesis, buscó alternativas. Bueno, agradecemos una vez más al ingeniero Ítalo Sepúlveda Solari y esperamos contar con su participación en futuras actividades. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Sí. Muchas Ahora gracias vamos a ti, tener Adalid. nosotros, Muchas gracias. de igual manera, ingeniero. Hasta luego. Chao. Chao, chao.